Buenas tardes. Les voy a invitar que abran su Biblia en Joel capítulo 2. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Yo voy a leer esta porción de la Escritura, Joel capítulo 2, versículos 1 y 2, y usted me sigue con su vista. Para quienes acostumbran a anotar, hacer sus notas, ahí el título usted lo puede ver ahí en la pantalla. Y pues es un mensaje que a veces no es un mensaje muy halagador, pero es el mensaje de Dios. Y a eso hemos venido a escuchar el mensaje de Dios. No al mensajero, pero al mensaje de Dios. Porque los mensajes de Dios edifican nuestra vida. Porque la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. El consejo del Señor es confiable. Su palabra es la que alumbra nuestro caminar diario. Así que, sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos finales, ya lo vamos a ver, y no basta solamente con leer la Escritura, simplemente basta con ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que no es otra cosa más que las señales que Jesús nos advirtió, que veríamos cada día frente a nuestros ojos sucediendo, pero que nos hablarían de su segunda venida, de la proximidad de su segunda venida. Pero en tanto Él viene, siempre ha habido en la historia del pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento, los profetas hablaron, todos los personajes de la Biblia escribieron, haciendo un énfasis en lo que yo llamo tocar la trompeta, tocando la trompeta, dando una voz de alarma. Si en este momento sonaran las alarmas que hay aquí en este edificio, porque se aproxima un fuerte incendio y suena la alarma, ¿qué haría usted? ¿Se quedaría ahí sentado con los brazos cruzados? ¿Qué haría usted? Correr inmediatamente, correr por tu vida, ¿verdad? Bueno, debo decirles, mis hermanos, que las alarmas de Dios, los mensajes de Dios están sonando ya. La trompeta de Dios está sonando ya. Se está escuchando ya. Los que procuramos ser sensibles a la voz de Dios, estamos escuchando ya el sonar de la trompeta y el sonido de alarma que nos debe de prevenir. Nos debe de hacer estar preparados. Así dijo Jesús en el capítulo 24 y el capítulo 25. Cuando vean estas cosas que suceden, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo me quiero ir con Él. ¿Usted se quiere ir con Él? Hay que estar preparados, mis hermanos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ni los ángeles del Señor lo saben. Solamente, dijo Jesús, mi Padre que está en los cielos. Pero cuando vean que estas cosas están sucediendo, las estamos viendo ya frente a nuestros ojos, levantemos nuestra cabeza, levantemos nuestra frente y digamos, yo quiero ver al Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado en su trono. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a aquel que es Rey y Señor? Señor de Señores, Rey de Reyes. Yo lo quiero ver cara a cara. Yo quiero estar ahí en su presencia. Y el profeta Joel, hablando de parte de Dios, hizo sonar la trompeta. Y él dijo ahí en el capítulo 2, versículo 1. ¿Está conmigo ahí? Tocad trompeta en Sión. Sión era el monte de Dios, era un monte muy alto, un monte encumbrado. De ahí tenía que sonar la trompeta. Este era el llamado de Dios a los sacerdotes para que de este lugar de altura ellos pudieran sonar
la trompeta, que es la palabra del hebreo shofar, y desde ahí el pueblo debía escuchar y poner atención. Pero no solamente dice tocar trompeta en Sión, sino dice, y dad alarma en mi santo monte. Y luego mire lo que dice la segunda parte del versículo, y todos los moradores de la tierra van a temblar. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y mire cómo va a ser el día de Jehová. Versículo 2. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Esta es una palabra de advertencia, mis hermanos. Es una palabra de advertencia. Oremos a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos alerte el corazón y nos haga mantenernos vigilantes, en una actitud vigilante. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor, mientras yo predico, el Señor hable a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Jesús, queremos ponernos en tus manos y pedirte, mi Dios, que a través de tu palabra tú nos alertes, que tú puedas, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros podamos estar atentos, estar listos, discerniendo tu voz, para que al sonar de tu palabra, al escuchar el sonido de tu palabra, Señor, nosotros podamos mantenernos en la expectativa de que tú vienes pronto, mi Dios. Así que pedimos que nos hables al corazón, que tengas misericordia de nosotros y que por tu Espíritu Santo venga revelación a nuestro ser interior. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén, que así sea, que Dios nos hable. Déjeme decirle que tengo días y tengo meses leyendo, estudiando, meditando y predicando de estos pasajes que acabo de leer, entendiendo que Dios quiere seguirnos advirtiendo a su pueblo de las cosas que están por suceder, como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando son 3 capítulos solamente los que contiene este libro del profeta Joel. Ahí usted va a ver, cuando da una revisada general al libro del profeta Joel, usted va a ver el panorama que había en ese tiempo en el pueblo de Israel y el mensaje que en ese tiempo Dios le dijo a Joel que debía estar proclamando. Ese mensaje de Joel, como los mensajes de los demás profetas, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, como Isaías, no era un mensaje que propiamente el pueblo de Israel quería escuchar, porque en la mayoría de los mensajes de estos profetas, estos mensajes contenían reprensión y juicio de Dios. Contenían advertencia, reprensión y juicio de Dios. Bueno, déjeme decirle que hoy, en la actualidad, los mensajes que contienen advertencia, reprensión y juicio de Dios, no son mensajes que la iglesia quiera escuchar el día de hoy, lamentablemente. Pero como la iglesia de Dios que somos, necesitamos ser expuestos al mensaje de Dios, no al mensaje del mensajero, sino al mensaje de Dios. Y así como el pueblo de Israel, indudablemente, ineludiblemente, tenía que escuchar el mensaje de Dios, así nosotros en el día de hoy, ineludiblemente, tenemos que escuchar el mensaje que viene de Dios a través del profeta Joel. ¿Está usted listo para recibir el mensaje de Dios? Y posiblemente no es un mensaje que quizá usted el día de hoy quería escuchar, pero quiero aclararle que lo que yo voy a estar hablando no lleva como propósito infundir temor, desesperación ni confusión, porque la Biblia no tiene ese propósito, la Biblia no confunde, la Biblia advierte, la Biblia nos da luz para
para alumbrar nuestro caminar diario. La palabra de Dios nos consuela, la palabra de Dios nos fortalece nuestra fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y mientras yo estoy predicando, fe se está generando en su mente, en su corazón, para que como el pueblo de Dios que somos, podamos mantenernos en la fe. Justamente al ver todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nuestra fe no desmaye. Y hay dos cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos que nos tocó vivir, dos cosas que se están viendo en el pueblo de Dios, que están desfalleciendo, están desmayando. Una es el amor a Dios y la segunda es la falta de fe. Amor a Dios y falta de fe. Por eso en estos tiempos en los que nos tocó vivir, que son tiempos, dijo Pablo, tiempos peligrosos, nuestra fe debe de estar fortalecida, debe de estar con mucho vigor. Pero déjeme decirle, esa fe se fortalece en la presencia de Dios. Esa fe se fortalece meditando y estudiando la palabra de Dios, escudriñando la palabra hasta encontrar las verdades que Dios nos quiere revelar. Justamente en estos tiempos en los que nos tocó vivir. En el capítulo 1, no tiene que buscarlo, solamente voy a narrar para poder entender el contexto de lo que yo voy a estar hablando. En el capítulo 1 del libro de Joel, se está narrando una grave devastación que vino a la tierra, causada por una plaga de langostas, como nunca jamás lo había visto, ni siquiera en el tiempo en que Israel salió de la esclavitud de Egipto, o estuvo a punto de salir de la esclavitud de Egipto, donde Dios mandó plagas. Mandó una plaga también, no solamente de moscas, pero esta plaga de langostas nunca antes se había visto. Sucedió en el tiempo de Joel. Y esa plaga de langostas provocó una tremenda desolación. Vino sequía, vino hambre a la tierra, hubo problemas económicos, hubo muerte de personas y de animales. Este desastre y esta devastación de la tierra le da a Joel un panorama y una ilustración clara y contundente para proclamar al pueblo de Israel que lo que estaban ellos experimentando en ese tiempo era el resultado de sus pecados y de su idolatría. Habían cambiado a Dios el culto a Dios por el culto a las criaturas. Habían cambiado la adoración a Dios para adorar a la gente del mundo. Habían puesto su esperanza en las cosas de este mundo. Habían puesto su esperanza en lo material y no en lo celestial. Y Dios trajo una devastación a través de esta plaga de langostas para que el pueblo volteara sus ojos a Dios, para que el pueblo de Israel tuviera esa sensibilidad al corazón de Dios. Y debido a su falta de arrepentimiento, entonces Dios determinó establecer su justo juicio. Hoy está sucediendo lo mismo, mis hermanos. Esto que estamos viendo que sucede a nuestro alrededor no es otra cosa más que el justo juicio de Dios por el pecado que se ha levantado en el mundo entero. Pero el mundo entero está bajo el maligno, dice la Biblia. Está gobernado por el príncipe de este mundo. Y el mundo entero vive en pecado. Pero escuche, tristemente muchos de los pecados del mundo se están metiendo a la iglesia cada vez más y más. Y este es un mensaje que nos va a exhortar, nos va a advertir, nos va a alertar también. En otras palabras, tal como las langostas fueron la manifestación de un juicio de Dios por la causa del pecado, Joel, en esa devastación que trajeron todas estas langostas, esa plaga de langostas, le estaban haciendo ver al profeta Joel que los juicios futuros de Dios, que Joel los menciona como el día de Jehová o el día del Señor, serían mucho más severos y de mayores consecuencias si el pueblo de Dios no actuaba de acuerdo al llamado de arrepentimiento que Dios estaba llamando al pueblo a arrepentirse.
Si el pueblo de Dios no escuchaba la voz, el sonar de la trompeta, que uno de los propósitos por los cuales sonaba la trompeta era para hacer un llamado al pueblo de Dios al arrepentimiento. Si el pueblo de Dios no escuchaba el sonar de la trompeta y procedían al arrepentimiento, un juicio de Dios llamado por Joel como el día de Jehová o el día del Señor estaría por suceder. Así que en medio de todo este panorama de devastación, desolación, se oye la voz de Dios a través del profeta Joel diciéndole al pueblo de Israel, mire la misericordia de Dios, Joel capítulo 1, versículo 13. Joel capítulo 1, versículo 13. Dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes. Usted ya sabe que los sacerdotes, el oficio sacerdotal, tiene que ver con ser mediadores. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los representantes de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que ahora usted y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes por medio de Cristo. En otras palabras, nos fue dado un oficio sacerdotal. Por lo tanto, los que somos cabeza de hogar, somos los representantes de Dios ante nuestra familia y de nuestra familia ante Dios. Por lo tanto, como padres de familia, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos que desarrollar nuestro oficio sacerdotal con toda responsabilidad, mis hermanos. Y déjenme decirle, en esta área, en este oficio de nosotros como sacerdotes, muchos padres de familia están fallando en hacer un adecuado oficio sacerdotal, representando a Dios ante sus hijos y a sus hijos ante Dios. No sé si me estoy explicando. Si no es su caso, gloria a Dios, qué bueno. No deje de instruir a sus hijos, no deje de supervisar a sus hijos, no deje de estorbarle a sus hijos. No seamos como el sacerdote Elí, que permitió que sus hijos pudieran hacer muchas barbaridades y pecados, cometer muchos pecados dentro de la iglesia, pecados que tenían que ver con inmoralidad sexual. Y el sacerdote Elí no estorbó a sus hijos. Cada uno de nosotros somos responsables. Yo le digo una cosa, yo estoy convencido que estamos viviendo los últimos días, mis hermanos. Esa es una convicción que yo tengo, que posiblemente no pueda ser la misma convicción de todos. Por lo menos eso es lo que me dice la Biblia por causa y resultado de las señales de advertencia que ya estamos viendo que están sucediendo frente a nuestros ojos. Y eso va generando en nosotros convicciones de que la segunda venida de Jesús está muy cerca. En otras palabras, mis hermanos, ya nos vamos de este mundo cruel. ¿Cuántos quieren seguir en este mundo cruel, malvado, perverso? Ya nos vamos, mis hermanos. ¿Cuántos están listos para irse con Él? Pero mire lo que dice entonces el versículo 13. Dice, le habla a los sacerdotes. Nos habla a nosotros como pueblo de Dios. Ceñíos y lamentad. Gemid, mire lo que dice a continuación. Ministros del altar. ¿Sabe usted quiénes son los ministros del altar o a quién se refiere Joel cuando dice ahí, gemid los ministros del altar? Son todos aquellos que ofrecen un servicio de adoración a Dios. Y como usted y yo fuimos creados para la alabanza y la gloria y la adoración a Dios, nosotros venimos a ser esos ministros que servimos a Dios con nuestra adoración. Y dice ahí el profeta Joel a los ministros del altar, gemir. ¿Qué deben hacer los ministros del altar? Gemir. No solamente los que están responsables aquí en el ministerio de alabanza, que nos ayudan a llegar a la presencia del Señor, sino que todos
cuando adoramos a Dios, y dice la Biblia que nuestra mejor adoración a Dios es entregarle a Dios nuestra vida como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración que Dios recibe en su presencia como un olor grato, como un aroma fragante, cuando nuestra vida es una vida rendida a Él, humillada a Él, donde le decimos: tú eres el Señor de mi vida, tú eres el que gobiernas todas las áreas de mi vida te pertenece a ti porque tú la compraste a precio de sangre. Cuando usted y yo hacemos eso, rendimos nuestra vida ante la presencia del Señor, haga de cuenta que nuestra vida ahí en sacrificio vivo es un aroma que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y los ministros del altar, dice ahí Joel, que debemos de gemir. Y la traducción de este verbo gemir, que es el término hebreo yalal, con Y, yalal, que se traduce gritar, así literalmente gritar. Pero escuchen, no es un simple gritar, es un grito de profundo lamento y dolor por el pecado que se ha levantado en este mundo. Y es un grito y es un dolor que surge aquí en lo profundo del corazón por ver no solamente el pecado que hay en el mundo entero, sino el pecado que se ha levantado dentro del pueblo de Dios. Hay que gemir. ¿Quiénes? Los ministros del altar somos los que tenemos que gemir, clamar, gritar delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, ten misericordia, porque el pecado se ha levantado en tu pueblo. Esta es la responsabilidad que tenemos los ministros del altar. Gemir los ministros del altar, y luego añade diciendo: venid. Acuérdese, es Dios hablando a través del profeta Joel, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. El pueblo de Israel había experimentado una devastación por causa de la plaga de las langostas, pero Dios quiere manifestar siempre su gracia, su compasión y su misericordia. Y Dios hace un llamado y dice: venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios. El cilicio eran como unos sacos de tela, una tela burda, rasposa, una tela corriente, donde se metían los ministros, se envolvían ahí, se metían a esos sacos, a esas bolsas, los ministros, y ahí hacían sus lamentos por causa del pecado. Y Joel está dando esta instrucción de parte de Dios y les dice a los ministros de Dios: dormid en cilicio. Pero ¿sabe lo que están haciendo muchos de los ministros de Dios? Mucho del pueblo de Dios están más enfocados en las cosas de este mundo que en las cosas del cielo. Espero no sea el caso de alguno de los que están aquí. No es tiempo para pensar en las cosas terrenales, mis hermanos. Es un tiempo para pensar en las cosas del cielo, en las cosas que están por venir. Venid y dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Mire lo que dice a continuación: porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. La ofrenda y la libación no era otra cosa más que una ofrenda derramada que los sacerdotes traían y la derramaban o la rociaban ahí en el templo. Y esta ofrenda derramada era de aceite y de vino, pero como la langosta había acabado con el aceite y con el vino, ya no había más ofrenda para Dios. La ofrenda en la casa de Dios se había suspendido. El día de hoy muchos, por tantos problemas que están teniendo, se han olvidado de venir a la casa de Dios a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay ofrenda en sus corazones para Dios. Porque quizá tu fe desfalleció, porque quizá son tantos tus problemas que tienes que te has olvidado de venir a la casa de Dios a adorarlo a Dios, adorar a Dios. Versículo 14. Dice entonces Dios al pueblo de Israel a través del profeta Joel: proclamad ayuno. ¿Sabía usted que esta práctica del ayuno se está perdiendo mucho en el pueblo de Dios?
El ayuno nos hace sensibles a Dios. El ayuno no es para voltearle la mano a Dios y decirle, me respondes porque me respondes, Señor. No, el ayuno es para afligir la carne, esta naturaleza humana. Y escuchen esto, mientras más nos acercamos a la segunda venida del Señor, esta naturaleza humana necesita cada vez estar sometida a la voluntad de Dios. Y el ayuno nos ayuda a afligir esta carne, a someter esta carne. Pero también el ayuno nos ayuda a ser sensibles a Dios, mis hermanos, para poder escuchar la voz de Dios cuando Dios está hablando a su pueblo. Cuando Dios nos quiere manifestar cuál es su perfecta voluntad para cada uno de nosotros. El ayuno nos ayuda. Y Joel hace un llamado al pueblo de Dios y les dice, proclamad ayuno. Convocad a la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¿Sabe lo que hace mucho del pueblo de Dios el día de hoy? En lugar de clamar a Dios, le reclaman a Dios. Quizá por la situación que estás viviendo. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Y en lugar de clamarle a Dios por la situación y pedir su gracia y pedir su misericordia y pedir su favor, empezamos a reclamarle a Dios de la situación que estamos viviendo. Y dice ahí, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este llamado, mis hermanos? El versículo 15 nos da la respuesta. ¡Ay del día! Digan conmigo, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Yo no sé si usted sabía, pero el mensaje central en los 3 capítulos que está hablando el profeta Joel, el mensaje central que él quiere transmitir al pueblo de Israel es justamente el día de Jehová. Quiere dar a conocer el profeta Joel al pueblo de Israel el día del Señor. Y aquí aparece por primera vez y se refiere, por un lado, a la manifestación del juicio de Dios para los gentiles y por el otro lado, al perdón para el pueblo de Dios por causa de su arrepentimiento. En otras palabras, en el día de Jehová vendrá juicio para los que no conocen al Señor y no quieren arrepentirse de sus pecados, pero también en el día de Jehová vendrá perdón para los que verdaderamente se arrepintieron de sus pecados y voltearon sus ojos a Dios. En eso consiste el día de Jehová. Y el día del Señor en estos 3 capítulos aparece 5 veces. Joel 1:15 dice que el día del Señor vendrá como destrucción. Y yo oro en este momento que este mensaje no vaya a traer temor a su corazón, sino que este mensaje más bien traiga a nuestro corazón un sentido de estar alertas, de ponernos vigilantes, velando y orando porque el día del Señor vendrá. Dice que vendrá como destrucción. Número 2, en el capítulo 2, versículo 1, dice que el día del Señor está cercano, solamente lo menciono. Número 3, en capítulo 2, versículo 11, dice que el día del Señor será terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí no habrá, ¿y quién podrá salvarnos? Dice el profeta, ¿quién podrá soportarlo? Porque ya lo dije, vendrá el día del Señor para los gentiles, los que no conocen al Señor y no quieren arrepentirse de sus pecados y son obstinados en seguir viviendo en su incredulidad. Vendrá juicio para ellos porque no quieren volver sus ojos a Dios. Pero el día del Señor también, ya lo dije, tiene que ver con el perdón de los pecados de todos aquellos que ya conocemos al Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados. Entonces el día del Señor viene para gentiles, pero viene también para los hijos de Dios. Manifestación de su perdón. En el capítulo 2, versículo 31, dice que el día del Señor será un día espantoso, lleno de tinieblas y de oscuridad. Y finalmente, la 5ª vez que aparece el día de Jehová, dice que en el día de Jehová, Él se manifestará, escuchen, en el valle de la decisión.
llevó al pueblo de Israel al valle de la decisión, donde el pueblo de Israel debía hacer una decisión, por Cristo o por el mundo. Ahí en el día del Señor, usted y yo vamos a hacer una decisión. De hecho, ya día con día tenemos que ir haciendo nuestras propias decisiones que nos vayan llevando hacia el reino de los cielos, mis hermanos, camino al reino celestial. Así que este es el panorama en el capítulo 1 del libro de Joel, una devastación. Pero en medio de esa devastación podemos ver el corazón de Dios, corazón misericordioso, compasivo de Dios. Inicia el capítulo 2, escuchen, con un sonar de la trompeta. Dice Joel: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día del Señor está más cercano hoy que ayer, mis hermanos. ¿Cómo será el día del Señor? Dice ahí, versículo 2, día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Termina esta primera sección del capítulo 2 en el versículo 11, diciendo: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportar el día del Señor, mis hermanos? Que viene con juicio. ¿Quién podrá soportarlo? Solamente los hijos de Dios, quienes recibamos la gracia de Dios para soportar lo que está por venir, mis hermanos. Solamente los hijos de Dios, los que tengan fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le temen. La fe es lo que nos va a sostener justamente en estos tiempos, mis hermanos. El que no crea que Jesús va a venir, pues va a seguir viviendo su vida pensando que Jesús nunca va a venir. Pero déjeme decirle una cosa: así como Jesús prometió que al tercer día resucitaría, y lo cumplió, porque al tercer día resucitó, después de haber subido a la cruz, morir en esa cruz, derramar su sangre en esa cruz, prometió que al tercer día resucitaría, lo cumplió. Y así como cumplió que al tercer día resucitaría, también prometió que vendría por segunda vez. Y le digo una cosa: Jesús lo va a cumplir. Dele un aplauso de alabanza al Rey, porque Él viene pronto, Él está cerca. Y ahí mismo, en el capítulo 2, vuelve Dios a manifestar su misericordia, exhortando a Israel justamente a proceder al arrepentimiento. Dice Joel capítulo 2, versículo 12: por eso pues, ahora dice Jehová. ¿Quién dice? Jehová. La firma de Dios está estampada ahí, mis hermanos. Dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Una vez más, Dios hablando acerca del ayuno que se está perdiendo en el pueblo de Dios. Y no solamente el ayuno, sino el lloro y el lamento por el pecado que se ha levantado en las naciones del mundo. Convertíos a mí, dice Jehová, de todo vuestro corazón, no simplemente en la apariencia. Mis hermanos, es tiempo ya de convertirnos de nuestros pecados. Esta palabra convertir o convertíos es el término que se traduce volverse de para ir hacia. Dicho de otra manera, significa volvernos de una vida que nos llevaba a la perdición para ir hacia una experiencia nueva, en una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos están ya en una nueva vida en Cristo? Hay que continuar ahí en esa nueva vida en Cristo, porque ya le diste la espalda al pecado. ¿Cuántos ya le dieron la espalda al pecado? Esta naturaleza humana quiere todavía alimento, porque la naturaleza humana quiere satisfacer lo que es de la carne, lo que es del mundo.
Y si usted le da de comer a esta naturaleza humana, a esta carne, a este cuerpo de muerte, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si nosotros alimentamos nuestra naturaleza carnal, esta es la que va a prevalecer. Pero si alimentamos nuestro espíritu con la palabra, si alimentamos nuestro espíritu estando en su presencia, entonces nuestro espíritu va a estar fuerte, va a estar vigoroso, va a estar lleno de fe, de tal forma que cuando vengan pruebas, cuando vengan tentaciones, adversidad, mi espíritu va a estar fuerte para entonces poder ver lo que estaremos por estar viendo. Versículo 13, dice ahí Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Cuántos saben que a Dios le importa más tu corazón que la apariencia externa? Dios quiere nuestro corazón. Dios no quiere esta caparazón. Él quiere el corazón. Sí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y nuevamente vuelve a llamar ahí el Señor: y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. No hay otro Dios como Él. Que dice ahí: es lento para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Es grande en misericordia. Una ocasión alguien me preguntó, hablando de tanto falso maestro y tanto falso profeta que se ha levantado alrededor del mundo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Si fuere posible, también engañarán a los escogidos, a los hijos de Dios, pero no será posible engañar a aquellos que permanecen firmes en el Señor. Y alguien me preguntó hace unos días, me dijo: ¿por qué Dios, con su poder, con su autoridad, no acaba de una vez y por todas con todos esos falsos profetas que se han levantado alrededor del mundo? ¿Usted sabe por qué Dios no? ¿Podrá Dios acabar con ellos, sí o no? Sí puede acabar en un instante. Porque la Biblia dice que si no fuese por la multitud de sus misericordias, ya hubiésemos sido consumidos. Y ahí la palabra consumir significa fulminar. Y Dios tiene el poder y tiene la autoridad para fulminar a todos esos falsos profetas y falsos maestros que se han levantado engañando a muchos. Pero ¿sabe usted por qué no lo hace? ¿Por qué creen? Porque está probando nuestra fe. A ver de qué material está hecha nuestra fe. A ver si realmente creemos lo que Dios dice en su palabra. A ver si realmente estamos meditando en lo que Dios dice. Dios está probando nuestra fe. Clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Termina esta segunda sección del capítulo 2 hablando del corazón de Dios, versículo 27, estoy en Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Dónde está el Señor? Dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero déjeme decirle, hay mucho del pueblo de Dios que dice: Dios no está aquí. Aunque no lo puedes ver, Él está aquí. Y lo cantábamos hace un momento: aunque no te pueda ver, yo sé que tú estás aquí, Señor. Porque Él prometió y Él lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que Él está en medio de las alabanzas de su pueblo, pero mucho del pueblo de Dios, por causa de la incredulidad, está la alabanza, está la adoración a Dios, y muchos están en otro mundo, pensando que van a comer. O con el síndrome de ventilador. ¿Se acuerda del síndrome de ventilador? Volteando para un lado y para otro. ¿Ya ve cómo oscilan los ventiladores? Voltean para un lado. A ver cómo vino vestida la hermana. A ver si se peinó el hermanito de allá. Y empiezan a pasar el escáner. Y la adoración está ahí: Señor,
Mi fe tiene que ser fortalecida y estamos adorando al Señor, hablando, cantando la palabra del Señor y los ventiladores volteando para un lado y para otro. De esos no hay aquí, ¿verdad? Digan que no, aunque sea por fe. Dice entonces Joel, hablando de parte de Dios: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor, que yo soy Jehová tu Dios. ¿Cuántos creen que el Señor es nuestro Dios? Él nos compró con su sangre, mis hermanos. No eres cualquier persona. Eres un hijo de Dios. La Biblia dice que somos los hijos de luz. Por lo tanto, los hijos de luz debemos vivir en esa luz que Él ha resplandecido en nosotros. Y algunos dicen, es que soy tan indigno. Soy peor que una cucaracha, y están ahí lamentándose. Porque muchos no creen lo que dice la Biblia. Yo soy vuestro Dios, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es mi Dios. Yo soy vuestro Dios y no hay otro. No hay otro como Él, mis hermanos, no hay otro. La Biblia dice que no hay otro como Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. Él es un Dios incomparable. Él es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él, porque Él es Dios. Y ese Dios que es todopoderoso, que es omnipotente, dice aquí Joel, el profeta Joel, hablando de parte de Dios, que Él es mi Dios y no hay otro como Él. Yo lo quiero a Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero consagrarme para Él. Yo quiero santificarme cada día para Él. Yo quiero adorarlo a Él. Yo quiero servirlo a Él. Yo quiero agradarlo en todo a Él. Porque Él me compró con su sangre. El valor que tú tienes es la sangre de Cristo. Y déjeme decirle, la sangre de Cristo no tiene precio. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que dicen, no valgo nada. Si alguien dice no valgo nada, estás menospreciando el sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario, mi hermano. Jehová vuestro Dios, no hay otro como Él, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Inicia una tercera sección en el capítulo 2, hablando el profeta que por causa del arrepentimiento al que procedió el pueblo de Dios, ellos experimentarían la misericordia de Dios. No solamente experimentarían su misericordia, sino también, mire lo que dice en el capítulo 2, ya en los versículos finales, dice que experimentarían también un derramamiento del Espíritu Santo y que vendría el Espíritu de Dios sobre toda carne. Los hijos y los hijos y las hijas profetizarían. Y déjenme decirle y aclararle que la palabra profecía no tiene solamente que ver con decir el futuro. La misma palabra de Dios es profética, mis hermanos. Y nuestros hijos, dice aquí la promesa, que ellos profetizarían, los ancianos soñarían sueños y los jóvenes verían visiones. Pero déjenme decirle, la realidad que estamos viviendo el día de hoy es que ni nuestros hijos están profetizando porque no conocen el mensaje de Dios, porque los padres de familia a veces no les da tiempo para enseñarles, instruirles la palabra del Señor. Los ancianos no están soñando sueños y los jóvenes no están viendo visiones. Los jóvenes lo que están viendo son las cosas de este mundo más que las cosas celestiales. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Y muchos, en lugar de estar teniendo visiones de Dios, están teniendo visiones muy mundanas, mis hermanos. Esa es la verdad. Y los padres de familia, mientras la trompeta de Dios está sonando, el pueblo de Dios está como en una somnolencia espiritual. La somnolencia física tiene que ver con aquella persona que está entre dormida y despierta. No sé si alguna ocasión a usted le ha pasado que de repente
traemos un cansancio, una fatiga tal que entramos como en una somnolencia física. Estamos despiertos, pero a la vez estamos dormidos. Pero déjeme decirle, lo más triste y lo más lamentable es que el día de hoy, mucho del pueblo de Dios alrededor del mundo está viviendo en una somnolencia espiritual. No están escuchando el sonar de la trompeta de Dios. No están escuchando la voz de alarma que está sonando. El tiempo del Señor, el día del Señor está cerca. ¿Usted está escuchando el sonar de la trompeta o está dormido? Ahora déjeme aclararle que aunque estos versículos, los 3 capítulos, están hablando de acontecimientos futuros. Sucedió en el capítulo 1 que vino una devastación a través de esta plaga de langostas, que fue real, lo vivieron ahí. Pero muchas de las cosas que habla Joel aquí tienen que ver con acontecimientos futuros que hablan del justo juicio de Dios por un lado. Por otro lado hablan de la exhortación al pueblo de Dios al arrepentimiento, y por otro lado también hablan de un derramamiento sin precedentes del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Pero Dios quiere usar estos 2 versículos del capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, los quiere usar para traer a nosotros una enseñanza que nos sea de exhortación, de edificación y de consolación para nuestra vida, porque ya lo dije, la palabra de Dios es profética, y tres de los elementos que debe de contener la palabra profética es exhortación, consolación y edificación para el pueblo de Dios. Son los 3 elementos que contiene también la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos consuela, pero la palabra de Dios también nos va edificando. Y yo veo, hablando justamente de algunos de los autores que fueron inspirados por Dios para escribir los libros y las cartas que Dios encomendó que escribieran, yo veo que algunos de los autores hacen una similitud de lo que es la palabra de Dios de acuerdo al mensaje que ellos querían transmitir. Por ejemplo, el profeta Jeremías, hablando de la apostasía de Israel, él dice en el capítulo 2, versículo 13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente del agua viva? Solamente Dios, mis hermanos. Y dice aquí, hablando a través del profeta Jeremías, Dios al pueblo le está exhortando y le está diciendo: me han dejado a mí, han apostatado en la fe, han renunciado al camino de Dios, al camino de la verdad. 2 males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y empezaron a cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y agua es símbolo de la palabra de Dios, mis hermanos. El día de hoy, en el corazón de mucha gente, y cuando digo una iglesia no me estoy refiriendo particularmente a esta iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia de Dios en el mundo entero, están más ocupados en cavar cisternas que son recipientes que no están reteniendo el agua de Dios, mis hermanos. Entiéndase, no están reteniendo el mensaje de Dios que dice la palabra. ¿Usted se acuerda los que vienen el miércoles? ¿Ustedes se acuerdan lo que le predicaron el miércoles? ¿De qué les hablaron el miércoles? ¿Quién vino el miércoles? A ver, levante la mano. Alguno de los que vinieron el miércoles. ¿De qué les hablaron el miércoles? ¿La oración de quién? Yo no estuve el miércoles, pero estoy atento. La oración de David. Sí. ¿De qué les hablaron el domingo pasado? ¿Usted recuerda? No, estuvo tremendo el mensaje. No me acuerdo de qué se trató, pero estuvo tremendo el mensaje. Cisternas rotas que no retienen el agua.
¿Cuántos versículos de la Biblia usted ha memorizado en todo el tiempo que tiene como hijo de Dios, como cristiano, que conoce al Señor? ¿Cuántos versículos ha memorizado? Entendiendo que no basta solamente con memorizarlos. ¿Sabe cómo se retienen mejor los versículos que memorizamos? Viviéndolos. ¿Cómo? Viviéndolos, practicándolos. 2 males hizo mi pueblo, dice Jeremías. Dice Dios a través de Jeremías. Me dejaron a mí la fuente de agua viva y cavaron para ellos mismos cisternas rotas que no retienen el agua. El agua es la palabra. ¿Usted está bebiendo del agua, de la fuente del agua viva? Para que entonces, cuando vienen las pruebas, vienen las tentaciones, de nuestro interior fluyan ríos, agua que es agua viva. No es agua estancada, no es agua que huele mal, porque se trata de la palabra de Dios, que es como el agua. Es el agua que fortalece nuestro espíritu, es el agua que refresca nuestra alma en tiempos de dificultad. Pero necesitamos ir a la fuente del agua viva y beber de esa fuente del agua viva, de la cual no volveremos a tener sed jamás. Jesús se encontró con una mujer samaritana, y le dijo a la mujer: dame de beber. Dame de beber. Y en ese diálogo que está teniendo Jesús con la mujer samaritana, le dice Jesús: yo soy el agua viva. El que beba de mí no va a volver a tener sed jamás. Y miren la mujer tan ingenua que estaba y tan desconectada de Dios, tan alejada de Dios, que le dijo a Jesús: dame de beber de esa agua para que ya no tenga necesidad de venir a sacarla a este pozo. Y esa mujer ese día tuvo un encuentro con Jesús y jamás volvió a ser la misma. De hecho, por ella, por la proclamación que ella fue a dar a todo Samaria, muchos se convirtieron a los caminos del Señor. Y ella fue y proclamó y dijo: he tenido un encuentro con Jesús. Me habló de mi pasado y me dijo: 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. Me parece como que es profeta. He tenido un encuentro con ese profeta. Y dice la Biblia que todo Samaria se fueron a buscar a Jesús porque querían estar con Jesús, porque querían beber del agua viva, mis hermanos. Yo te pregunto, ¿estás bebiendo del agua de vida eterna todos los días? Porque hay quienes dicen: voy a la iglesia el domingo porque quiero beber de la palabra. Y venimos, escuchamos la palabra nos edifica, la palabra nos consuela, la palabra nos exhorta, y llega el lunes y se nos olvidó la palabra y volvemos a tener sed. Dice Jeremías en el capítulo 23, no lo tiene que buscar, solamente estoy hablando de cómo algunos autores de la Biblia hablan de lo que ellos por su mensaje decían que, o hicieron la similitud o el símil de lo que es la palabra. Jeremías dijo que la palabra, en el capítulo 23 de Jeremías, que la palabra de Dios es como fuego. ¿Cómo es la palabra de Dios? Como un fuego. El fuego purifica, mis hermanos, pero también el fuego es capaz de crear toda una devastación. Pero la palabra de Dios cuando viene a ser aplicada a nuestra vida como un fuego, tiene que ver con ese fuego de Dios que nos purifica, que purifica aquellas áreas en nuestra vida que a Dios no le agradan.
Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios y decirle: Señor, yo sé que tu palabra es como el fuego y hay áreas en mi vida que necesitan ser purificadas. Hay áreas en mi vida que todavía tienen escoria. Hay áreas en mi vida que están viviendo en corrupción. Hay áreas en mi vida que no te agradan, que no sirven. Por favor, Señor, con el fuego de tu palabra, consúmelas cada una de ellas. Pero necesitamos ir a la palabra entendiendo y sabiendo que la palabra es como un fuego. ¿Sabía usted que el metal del oro no se prueba con agua? ¿Con qué se prueba? Con fuego. Porque el fuego es el único que tiene toda la capacidad para quitar la escoria, lo malo, lo que no es bueno que contenga el oro, el metal. Y ese metal, cuando es sometido al fuego, ese metal del oro se va purificando y tiene un valor que la gente le da mucho valor al oro. Pero también ahí en el mismo capítulo 23 dice Jeremías que la palabra de Dios es como un martillo. ¿Cómo es la palabra? Como un martillo. Y cuando alguien hace uso de un martillo, golpea una y otra vez y otra vez, y el martillo está golpeando. Esa misma capacidad como la de un martillo tiene la palabra de Dios para golpear el corazón endurecido y quebrantarlo, para que entonces lo bueno de Dios pueda ser depositado en un corazón sensible para Dios. Pero se necesita el poder de la palabra de Dios, que es como un martillo para quebrantar corazones endurecidos. Y también la palabra de Dios es como un martillo para quebrantar moldes de religiosidad en la que muchos cristianos el día de hoy alrededor del mundo están viviendo. Viven más en una religión que en una relación con Cristo. Y la trompeta de Dios está sonando y el pueblo de Dios está en somnolencia espiritual. Viene a mi mente en este momento el encuentro de Saulo de Tarso con Jesús, camino a Damasco. Que yo puedo ver que este encuentro de Saulo de Tarso con Jesús fue como un martillo que quebrantó la religiosidad con la que Pablo perseguía a la iglesia. Y fue de tal magnitud ese encuentro que Pablo o Saulo de Tarso tuvo con Jesús, que fue quebrantado ese molde de religiosidad. Saulo de Tarso pensaba que estaba sirviendo a Dios, persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús fue como un martillo que pudo quebrantar esa religiosidad. Y después de convertirlo a los caminos del Señor, Pablo incluso su nombre fue cambiado a Pablo para convertirse también en un predicador para la iglesia. Pero todo esto fue posible gracias al encuentro que tuvo con Jesús. Jesús es la palabra misma. Y la palabra misma es como un martillo. Y dice la Biblia ahí en este encuentro que tuvo Saulo de Tarso, dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién le dijo a Pablo que Jesús era el Señor? ¿Quién le dijo a Pablo? El Espíritu, la convicción que vino a Saulo. ¿Quién eres, Señor? ¿Sabe usted que la palabra Señor significa el que es amo, el que tiene la máxima autoridad? Y escuche esto, la máxima autoridad y el que es el amo de amos se llama Jesucristo. Él es el Señor de tu vida, apláudelo a Él y dile: gracias por ser tú el Señor de mi vida. ¿Quién eres, Señor?, le dice Pablo. Y le dijo: yo soy Jesús. ¿Usted sabe lo que significa el nombre de Jesús? El Salvador del mundo. Y dice la Biblia que por causa de su humillación y de su obediencia a hacer la voluntad perfecta del Padre, Jesús subió a la cruz
y Dios lo exaltó como el Hijo de Dios y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y solamente en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es el amo, es el Rey de reyes y Señor de señores. Solamente Jesús. Solamente Jesús, mis hermanos. Y ese Jesús vive en mi corazón. Y ese Jesús es el amo de mi vida. Yo soy el esclavo. Ese Jesús me compró con su sangre, mis hermanos. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y él temblando, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oiga, solamente un encuentro como el que Saulo de Tarso tuvo con Jesús podía traer y producir ese cambio en el corazón. Como el cambio que usted y yo experimentamos cuando alguien nos vino a traer el poder de la palabra, que es como martillo y que quebrantó nuestro corazón, que estaba endurecido. Mi corazón estaba endurecido. Yo no creía lo que decía la Biblia, yo vivía en una religiosidad. Pero alguien se tomó el tiempo para hablarme de Cristo. Alguien se tomó el tiempo para proclamarme la palabra de buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación que me fueron proclamadas fueron para mi alma, para mi corazón, fueron como un martillo que quebrantó mi corazón endurecido. Así estaba Pablo también. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor, que es la máxima autoridad, le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La palabra de Dios, mis hermanos, es como martillo. Por eso hay que predicar la palabra. Por eso hay que proclamarla a los cuatro vientos, mis hermanos. Y no solamente proclamarla, hay que vivirla. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. Es poder de Dios. No es el poder de los hombres, mis hermanos, es el poder de Dios. Y el poder de Dios está plasmado en su palabra. Por lo tanto, hay que predicar su palabra. Nuestras experiencias personales no van a cambiar a nadie, pero el poder del evangelio puede cambiar un corazón endurecido. El poder del evangelio puede consolar. El poder del evangelio puede quebrantar, porque es el poder de Dios, mis hermanos. Es el poder de Dios. Dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación para quién? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. En el evangelio, en el poder del evangelio hay salvación, en nadie más. Nadie viene a Cristo si no es por medio de Jesús. Nadie viene a los caminos al Padre si no es por medio de Jesús. También el salmista dice la Biblia en el Salmo 119, 105, que la palabra es como una lámpara que nos alumbra en medio de la oscuridad. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo que está lleno de tinieblas. Usted y yo somos la luz. Porque la luz de Jesús resplandeció en nuestra vida estaba llena de tinieblas, y dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable, para que alumbremos en medio de donde hay tinieblas. A nuestro alrededor hay muchas tinieblas, mis hermanos, pero esas tinieblas se van disipando cuando aparece la luz. Por eso hay que hacer uso de la palabra de Dios que alumbre nuestro caminar. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Pero hay que usar la lámpara, mis hermanos. Hay que usar la lámpara. Y muchos no estamos usando la lámpara. Por eso la trompeta está sonando, la alarma está sonando. Y el pueblo de Dios en el mundo entero está en somnolencia espiritual. Pablo dijo en Efesios 6:17 que la palabra es como una espada.
Y Pablo está hablando, todo el capítulo 6 habla de, el contexto de lo que Pablo está hablando es acerca de una guerra en la que todos estamos involucrados. Es una guerra espiritual, es una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. En otras palabras, tu lucha no es con personas, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No, nuestra lucha no es con el hermano que tengo a mi lado. Tu lucha no es con la esposa, tampoco es con los hijos. Nuestra lucha es una lucha espiritual, y para pelear la lucha espiritual tenemos que hacer uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay que usar la palabra de Dios, mis hermanos. Hay que usar la palabra de Dios. Cuando vinieron las 3 tentaciones a Jesús, al inicio de su ministerio, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Satanás se presenta con Jesús y le presenta tentaciones. ¿Cómo resistió Jesús esas tentaciones? Que no fue con la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra, y él le vino revelación y él habló la palabra, él habló lo que el Espíritu le dijo que hablara. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque hay poder en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como una espada, mis hermanos. Y es una espada de 2 filos. Y dice el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que es viva y es eficaz esa palabra. Y se hace viva y se hace eficaz cuando la vivimos, cuando la practicamos. Tú puedes conocer mucha Biblia, puedes memorizar muchos versículos, pero esos versículos que tú has memorizado no se van a hacer vivos y reales si no los ponemos en la práctica. Dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. De cualquier lado tiene filo. Por ahí las panderistas, mire la espada. ¿A poco usted cree que ellas usan, sácala ahí por favor, José, la espada? ¿Cuántos están haciendo uso de la espada? Y esta espada tiene filo por los 2 lados, está simbolizando la palabra de Dios. Es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra. La palabra de Dios penetra y parte el espíritu, el alma, profundiza hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta nuestro ser interior. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso hay que usar la palabra de Dios, hay que predicar la palabra de Dios, mis hermanos, porque es como una espada de 2 filos. El apóstol Pedro dijo que la palabra de Dios es profética, pero no en el sentido de hablar del futuro. Hoy la gente está esperando que alguien le diga qué le depara su futuro. ¿Qué me espera el día de mañana? ¿Cuál será mi futuro? Yo le voy a decir una cosa, yo tengo una convicción muy personal, que no necesariamente tiene que ser su convicción. Pero esta convicción que yo tengo es una convicción que me ha dado la palabra de Dios. Para mí mi futuro está en las manos de Dios. No sé para cuántos está su futuro en las manos de Dios, porque Él es el único que conoce no solamente mi pasado, conoce mi presente, pero también conoce mi futuro. Y si yo quiero conocer mi futuro, basta solamente con que abra la palabra de Dios para poder ver que Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo estoy también vosotros estéis. Eso es lo que dice mi Biblia. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que mi futuro está en el reino de Dios. Mi futuro está en la presencia de Dios. Y yo quiero estar allá en la presencia de Dios y ya no quiero estar más en este mundo cruel. Pero voy a esperar en tanto el Señor viene por segunda vez o me llame a su presencia, lo que ocurra primero, voy a confiar en Él, voy a esperar en Él.
Voy a poner mi fe en Él, porque mi futuro está en las manos del Señor. ¿Tu futuro está en las manos del Señor? Porque mire, el día de hoy cómo hay personas que quieren y van con el brujo, van con quienes leen las cartas o el café o la bola de cristal para saber qué les depara el futuro. Y ese es un futuro lleno de riquezas, lleno de placeres. Ellos dicen, ¡gloria a Dios! Estoy solamente diciéndolo de alguna manera. Mire, ahora que salí de viaje, por poco y se quedan sin pastor. Cada que viajo yo siempre trato de asegurarme que no me toque el sillón central, la silla central. No me gusta. Me siento así como que me llevan así oprimido. Entonces procuro siempre viajar o en el asiento del pasillo o en la ventanilla. ¿Cuál cree usted que me tocó el asiento? El central. Me tocó el central. Yo dije, está bien, Señor, voy a ser paciente. Voy a ser paciente, porque la paciencia es parte de las cualidades que tiene el fruto del Espíritu, que es paciencia. Y el Señor prueba nuestra paciencia, y Él probó mi paciencia. Pero ¿cuántos saben que en cualquier situación que se nos presenta siempre hay un propósito de Dios? Y voy sentado ahí, a mi lado derecho va una señora madura ya, y a mi lado izquierdo va otra señora ahí. Y va el avión así, muy en calma, todo a 30,000 pies de altura. Y yo voy leyendo mi Biblia y voy meditando en Joel. Y ahí fue donde yo me di cuenta de las 5 veces que aparece el día de Jehová. Que Joel lo presenta como el día de Jehová grande y terrible, lleno de oscuridad y de tinieblas. Y yo voy leyendo cómo era el día de Jehová. Y el avión da abruptamente empieza a bajar así. Y todo mundo, no sé cuántos, alguna ocasión han experimentado que va bajando. Y la señora que me venía a mi lado izquierdo se me agarró de la mano inmediatamente. Y va bajando y de repente ¡pum! Se detiene y sigue. Y una vez más así, de manera abrupta, por segunda ocasión vuelve a bajar el avión. Y la señora se me agarró así. Pero literalmente estaba temblando, hermanos. Y yo lo único que le dije, don't worry. God is in control of the time. Y la señora se quedó así, estaba nerviosa. Y lo único que pude decirle fue, el Señor tiene el control de todas las cosas, tranquila, relájese, relax. Y empecé a orar por ella. Y le vino paz, y le vino calma al corazón. Y yo dije, Señor, tú me prometiste que yo llegaría a mi destino. Y yo creo, aún a pesar de esta experiencia tan sacudidora, yo sé que tú me vas a llevar a mi destino. Y mi destino está allá. Mi destino no es caer de este avión. Yo sé que tú me vas a llevar allá. Y me vino una paz, una seguridad, una convicción de que aún a pesar de lo abrupto de la tormenta, de la sacudida que pude experimentar, vino paz a mi corazón, porque me dijo el Señor, aquí muy profundo en mi corazón, vas a llegar a tu destino. Por eso pude yo con fe decirle a la señora, relax, don't worry. Sí. ¿Y sabe qué sucedió? Llegué a mi destino. Y hoy estoy aquí para darle gloria, honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una ocasión, Dios le dijo a Pablo, Pablo, tú vas a llegar a Roma. Y se embarcó en un barco, valga la redundancia. Y el barco tuvo una trayectoria muy difícil,
Una y otra vez hubo peligro de naufragio. Y la gente temerosa, dejaron hasta de comer. Pero Pablo había tenido una revelación que le vino por el Espíritu. Y Dios le dijo: tú vas a llegar a tu destino, y tu destino es Roma, tu destino no es este mar. Y Pablo tuvo seguridad. Se apareció el ángel del Señor a Pablo y le dijo: vas a llegar a tu destino final. ¿Sabe cuándo naufragó la embarcación donde iba Pablo? Hasta que llegó a su destino. Escuchen esto, mis hermanos. Nuestro destino no es este mundo. Por lo menos no es mi destino este mundo. Nuestro destino no es aquí en este mundo. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos. Que nuestra mirada debe de estar puesta en lo celestial, no en lo terrenal. Porque nos espera una gloria postrera, que la gloria postrera será mejor que la primera. Y nos espera que esto corruptible se convierta en incorrupción, y que esto mortal se vuelva en inmortalidad. Y esto sucederá cuando estemos en la presencia del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos quieren estar allá con el Señor? La palabra de Dios es profética, y dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, y dice: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y finalmente, además, la palabra de Dios es como una trompeta. Escuchen esto, mis hermanos. La palabra de Dios es como una trompeta que da el sonido exacto, da la nota perfecta, porque es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es perfecta. Por eso Joel dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma. Pero se estaba refiriendo a hablar de la palabra de Dios, que es como una trompeta, que da el sonido exacto, da la nota perfecta, porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? La próxima semana vamos a continuar porque no terminé. Necesitamos irnos, ¿está bien? Vamos a dejar aquí. Vayámonos con este pensamiento en nuestro corazón. La trompeta de Dios está sonando, mis hermanos. Las alarmas de Dios están sonando. Y usted y yo necesitamos estar atentos, estar alertas, vigilantes, porque la segunda venida del Señor está más cerca el día de hoy que ayer. Amén. Oremos y pidamos que el Señor tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie y vamos a orar. Levantemos nuestras manos al Señor y dile: Señor, aunque no te puedo ver, sé que estás aquí, Señor. Abre tus labios, iglesia. Y dile al Señor: Señor, gracias por alertarnos. Gracias por darnos una voz de alarma, Señor, esta tarde. Gracias, Señor, porque ahora una vez más podemos entender que tu segunda venida está pronto, está cercana, Señor. Queremos estar preparados, queremos estar apercibidos. Las señales que tú hablaste que veríamos frente a nuestros propios ojos, ya las estamos viendo, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y vienes pronto por tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia, Señor, y queremos ir a esa gran celebración de esa boda que se llevará a cabo en el reino de los cielos, donde finalmente tu iglesia, Señor, podremos ver al amado, al novio. Oh, Señor, aquí está nuestra vida. Perdona nuestros pecados, habla con Dios, y si hay algo de lo cual tienes que pedirle perdón al Señor, este es el momento, mi hermano. Señor, sabemos que tú vienes pronto, mi Dios. Límpianos, purifícanos. Dile al Señor: Señor, queremos entrar en esa actitud de lamento y de dolor por el pecado que se ha levantado en el mundo entero, pero también por el pecado que se ha levantado en tu iglesia, Señor. Perdónanos, Señor. Clama al Señor y dile: Señor, ten misericordia, ten compasión, Señor. Queremos
retomar, Señor, esta actividad del ayuno, Señor, donde nos hacemos sensibles a tu voz, Señor, donde sometemos las áreas de nuestra carne que son débiles, Señor, a través del ayuno. Y a través del ayuno también podemos, Señor, ser sensibles a lo que tú nos estás hablando en este tiempo. Señor, ten misericordia de nosotros esta tarde. Sabemos que al abrir nuestros ojos, Señor, hemos gozado de tu misericordia, porque si no fuera por la multitud de tus misericordias ya hubiésemos sido fulminados, consumidos, Señor. Pero estamos aquí, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Perdónanos, Señor. Queremos ser diligentes, Señor, en el servicio de adoración que venimos a ofrecerte, Señor. Queremos ser diligentes, Señor, en nuestro leer tu palabra, en alimentarnos de la fuente de agua viva. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de escudriñar tu palabra, Señor. Perdónanos si hemos dejado de tener comunión contigo, Señor. Pero hoy, Señor, hacemos un compromiso delante de ti, Señor. Y no es un compromiso con el hombre, es un compromiso de pacto que entramos contigo, Señor. Donde te decimos, Señor, queremos orar, queremos estar en tu presencia. Para que ahí en tu presencia tú puedas hablarnos al corazón. Para que ahí en tu presencia tú puedas exhortarnos, tú puedas examinarnos, Señor. Sí, mi Dios, aquí está nuestra vida, Señor. La ofrecemos una vez más en sacrificio vivo, santo y agradable para ti, que es nuestro culto racional, Señor. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Tú eres el Señor de nuestra vida. Nos compraste a precio de sangre. Gracias. Gracias, Señor. Mientras tú vienes, Señor, queremos estar alertas, queremos estar atentos, proclamando tu palabra, que es como una trompeta, Señor, que da el sonido exacto y la nota perfecta, porque es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Quiero terminar haciéndole una pregunta, y no me la tiene que contestar. Si usted muere hoy, ¿está seguro que se va con Él? ¿Cuántos creen, si mueren el día de hoy, cuántos creen que se van con Él? Yo lo creo, porque su palabra me ha limpiado y me ha purificado. Su sangre ha borrado todos mis pecados y no se acuerda más de mis pecados.